Gálatas capítulo 5, versículo 22, Pablo presenta una lista sobre lo que significa para una persona andar bajo la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo otorga dones a quien Él quiere como Él quiere, mas el fruto es dado para todos de manera igual. Entonces nadie tiene más o frutos diferentes. El fruto del Espíritu Santo en sí es uno, que es el fruto del Espíritu, es amor. El resultado del amor en el corazón se ve como un cristal de diferentes colores, que cada vez que tú le miras por un ángulo diferente, brilla con un color diferente. Entre esos colores, ¿qué cosa se muestra? Cuando hay amor hay gozo, hay alegría, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, que ya analizamos esta palabra, hay bondad, que vimos que tiene una relación estrecha con benignidad. Y allí aparece la otra palabra, fe. Solo que la palabra fe, que es traducida para nuestro español en algunas versiones, por lo menos la que estoy usando es la versión Reina Valera, en otras traducciones han hecho un poco diferente, no porque cambian el sentido del mensaje, sino siendo un poco más fieles al texto bíblico griego original en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Entonces allí la palabra, en lugar de fe, es traducida como fidelidad. ¿Y por qué razón aquí encuadra mejor la palabra fidelidad que la palabra fe? Por algo muy simple. Mira, quiero que analices conmigo. La fe tiene que ser manifestada antes del nuevo nacimiento. O sea, sin fe yo no recibo la gracia de Dios. Fe y gracia van juntas. Fe es lo que Dios ofrece, o gracia es lo que Dios ofrece, y fe es lo que el ser humano hace para recibir. Tiene que creer, tiene que ejercer fe. Entonces, la fe no puede ser producida como fruto después, porque la fe aparece antes. Al momento de entregarme, al momento de permitir que el Espíritu Santo entre en mi vida para hacer su trabajo. Sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios, es imposible entregarse a Dios, es imposible todas las cosas. La fe es la base, ¿correcto? Entonces, la fe tiene que aparecer antes del fruto. ¿Por qué razón? Porque el fruto ya es el desarrollo de cualidades, de virtudes. Es el desarrollo de una persona que ya se somete bajo la dirección de Dios. Entonces, para que se someta bajo la dirección del Espíritu, ya tuvo que haber ejercido fe antes. Por eso es que aquí el fruto tiene que ser traducido como fidelidad, porque esta es la experiencia que aparece después del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, obviamente, no aparece sin fe. Entonces la fe ya apareció antes. Lo que aparece en la experiencia del Espíritu Santo, del ser humano con el Espíritu Santo en su vida, es la fidelidad. Y cuando hablamos de fidelidad, créeme una cosa. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, encontramos la fidelidad no humana, sino la fidelidad de Dios. La fidelidad es tan importante que incluso es considerada como un atributo directo de Dios. Dios es fiel. Y es fiel en el sentido de que Él no falla. Él no se equivoca. En la Biblia vamos a encontrar que a menudo la fidelidad está vinculada siempre, casi siempre, a un atributo divino. Por ejemplo, la fidelidad está asociada a la misericordia de Dios, Salmo 57:3. La fidelidad está allí junto a la justicia de Dios. Dios es fiel y Él es justo. La fidelidad está unida a la bondad de Dios. Dios es fiel, por eso es bondadoso. La fidelidad está vinculada a la verdad. Yo te puedo mostrar muchos textos bíblicos que la fidelidad siempre está vinculada, asociada a algún atributo
directo de Dios. Muy bien. Entonces Dios es fiel. Por eso es que el fruto del Espíritu es fidelidad, porque ahora comparte un atributo comunicable, un atributo que puede ser compartido con el ser humano. Fidelidad. ¿Cómo? Vamos a repasar primero de qué manera Dios es fiel. Yo no te puedo mostrar todos los textos donde habla de fidelidad, mas yo elegí 4 textos que nos va a ayudar mucho a comprender la fidelidad de Dios y por qué nos pide o por qué Él produce en nosotros también fidelidad. Primer texto, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice así. 1 Corintios 10, 13. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Allí podría tranquilamente terminar el texto. Mas el texto continúa y dice así: pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Junto con la tentación os dará la salida para que podáis soportar. Ahora yo quiero que entiendas por qué la fidelidad es considerada aquí un fruto del Espíritu. Así como Dios es fiel para cumplir lo que promete, demanda del ser humano la fidelidad ante esa promesa. Entonces te voy a contar cómo funciona aquí la fidelidad de Dios y cómo debe ser la fidelidad del hombre. Dios es fiel para no permitir que no haya una carga que te aplaste. Tú puedes decir así: pastor, lo que yo viví no voy a soportar. Y quiero que entiendas algo. Nunca Dios va a permitir algo que tú no soportas. Así como vienen las dificultades duras en la vida, Dios también nos da la fortaleza necesaria. Así como la tentación es fuerte, Dios coloca la salida. Todo candado es fabricado con una llave. Todo problema tiene una salida, tiene una solución. Entonces yo quiero que entiendas aquí en qué radica la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es: yo no permitiré que tú seas tentado más allá de lo que tú puedes soportar. ¿Eso qué cosa es? La fidelidad de Dios. O sea, yo no permitiré. Pero por otro lado, ante aquella tentación que tú sí puedes soportar, tú tienes que ser fiel. Fiel a mi palabra. En otras palabras, tienes que ser obediente. Así como yo no permito una tentación más allá del que no puedes soportar, tú tienes que ser fiel para ser victorioso, para superar. Entonces la fidelidad viene de parte de Dios y como respuesta del ser humano. Es son ambos quienes tienen que aquí mostrar fidelidad. Ahora, siempre habrá una salida. ¿Cuáles son las salidas que Dios da ante las tentaciones y dificultades? Mira, a veces uno espera lo siguiente: yo estoy en un grave problema y yo espero la salida del cielo, y te cruzas los brazos. Yo estoy siendo tentado, entonces ya Dios hará algo para no caer en tentación. No. A veces la salida es huir como José. A veces la salida que Dios da no depende de lo que Dios pueda mostrar. Está en algo que tú puedes hacer. Otras veces la salida es esperar la intervención de Dios. Recuerda a los amigos de Daniel. No podían hacer nada en una situación como la que estaban. Entonces ellos tenían que esperar. Entonces, a veces la salida es huir, otra vez la salida es esperar. José fue llevado a la cárcel por ser fiel, mas Dios no olvida de la fidelidad. ¿Por qué no olvida la fidelidad? Porque luego lo recompensó, llegó hasta el palacio. Los 3 amigos de Daniel también finalmente tuvieron un reconocimiento tremendo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero mencionarte es que así como Dios es fiel, Él también quiere que tú seas fiel. Dios dice: no permitiré más allá de lo que tus fuerzas puedan soportar. No permitiré una tentación más allá de lo que puedas soportar. Pero también
Como yo soy fiel a mi promesa, tú sé fiel y obediente a mi palabra. Primer caso de fidelidad. Otro asunto de fidelidad. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Dice así: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí genial. Es lo que hace Dios. Versículo 24. Otra vez. El que os llamó es fiel, que también lo hará. ¿Por qué tiene que resaltar Pablo aquí la fidelidad de Dios? Otra vez vuelvo al concepto. Porque así como Dios es fiel para poder transformarte, santificarte, limpiarte, hay algo en el cual tú también tienes que demostrar fidelidad. Entonces, la fidelidad de Dios se muestra en la santificación, preparándote para su venida, transformando esa naturaleza pecaminosa, santificando, limpiando. Ahora, cuando dice espiritual mi cuerpo, aquí no está hablando que el ser humano es tripartito, tiene tres partes totalmente diferentes. Lo que está diciendo es que el ser humano tiene diferentes dimensiones en el cual él se desarrolla y existe. Existe la relación con Dios, que es considerado espíritu o espiritual. Existe alma, que aquí puede ser traducido como sentimientos, deseo o mente, la parte interna no visible del ser humano. Y existe el cuerpo, la parte física. Entonces, cuando dice espiritual mi cuerpo, no está hablando de tres partes distintas. Está hablando del área espiritual, mental, emocional, sentimental y el área física. Muy bien. Y tú puedes decir, pastor, entonces significa que Dios es fiel para santificar y prepararme para su venida. Genial. ¿Dios cumple su promesa? Sí. ¿Y cuál es mi parte? Porque si Dios es fiel, yo tengo que demostrar fidelidad. ¿Cómo? Cuida tu cuerpo. Cuida tu mente. Cuida tu relación con Dios. Dios es fiel para santificar cada área, pero tú necesitas ser fiel, cuidando bajo los principios que Él estableció para tu vida a través de su palabra. No es que Dios es fiel, Dios me santifica, entonces yo sigo comiendo lo que quiero. No, la Biblia me dice qué debo comer. Dios es fiel, así que yo puedo meter todo lo que sea a mi mente. No, la Biblia me dice que debo cuidar la mente. ¿Entiendes? Dios es fiel para santificar y yo debo fidelidad en el sentido de cuidar. Y quiero que entiendas algo. Todas estas áreas están interligadas. Lo que afecta un área afecta a las otras. Quien lo entendió perfectamente esto fue Daniel. Un día Daniel fue llevado para Babilonia, en una ciudad extraña. Él tenía todas las posibilidades para poder desviarse de su fe y para poder decir, bueno, como esclavo yo obedezco lo que me digan. Daniel 1:8 dice que él propone en su corazón ser fiel, no contaminarse ni con la comida, ni con la bebida, ni con nada que el rey le ofrecía. ¿Por qué? ¿Era un capricho? ¿Acaso era un esclavo caprichoso que no se sometía a las órdenes de un gobernante? No. Él entendía que lo que afecta a su cuerpo afecta a su mente. Y lo que afecta a su mente afecta a su relación con Dios. A eso se refiere Pablo cuando dice, Dios santifica. Dios es fiel para santificar, pero yo necesito tomar decisiones, como Daniel. Entonces, Dios es fiel cumpliendo su promesa, pero también demanda mi fidelidad. Por eso que el Espíritu Santo es fidelidad. ¿A qué? Ante la fidelidad de Dios. Mi fidelidad es una respuesta ante una fidelidad mayor. No es que yo soy fiel, porque es algo que puedo producir. No. Allí la fidelidad en su esplendor está mostrada por aquello que Dios hace en mí. Y lo que yo hago, mi fidelidad a Él, es apenas una respuesta a la grandeza de la fidelidad que Dios tiene para mi vida. Entonces ya vimos, en primer lugar, Dios es fiel para no permitir que seamos tentados, mas también nosotros tenemos que ser fieles en la tentación porque Dios ha sido fiel
para no darnos una tentación muy grande. Número 2, Dios es fiel para poder transformar todas las áreas de la vida, pero también yo debo tomar decisiones respondiendo ante esa fidelidad de Dios. Entonces la fidelidad de Dios con la fidelidad que demanda del cristiano va como respuesta a la fidelidad primero que Dios muestra. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Otra vez aquí se repite la fidelidad de Dios en un tercer aspecto. El libro de 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3 y el versículo 3. Mira qué interesante es este texto. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Dice así: El Señor comienza ahora, es fiel, que os confirmará y os guardará del mal. Qué lindo texto. ¿Qué cosa resalta? Fidelidad. ¿De quién? La fidelidad no nace de mí, viene de Dios. Dios es fiel, dice, para poder guardarte, librarte del maligno, del mal, para poder afirmarte. Muy bien, esa es la parte de Dios. ¿Y cuál es mi parte? ¿Cuál es mi respuesta ante esa fidelidad de Dios? Mi respuesta es tomarme de la mano de Cristo. Mientras me tomo de la mano de Cristo con fidelidad, Satanás jamás podrá separarme de él. Satanás podrá amenazarme, hasta quitar la vida si quiere, pero mi vida eterna está guardada en Cristo. Satanás quitó la vida de los apóstoles. Satanás quitó la cabeza al apóstol Pablo. Pero ¿qué cosa no pudo quitarle? Su fe, su esperanza y la corona de vida que le queda reservada el día que Cristo regrese. ¿Entiendes? Cuando Jesús dice, nadie los podrá arrebatar de mi mano o los libraré del maligno, quiere decir, su vida está asegurada. Está asegurada. Haga lo que haga el diablo. Puede hacer lo que quiera. Tu vida está segura. Incluso si la muerte llega, lo voy a permitir aquí, pero tu vida está segura en mí. Está segura. Dios es fiel para que cuando regrese pueda levantar a todos aquellos que con fidelidad respondieron a la fidelidad de Dios. Finalmente, Hebreos capítulo 10, versículo 23, es el otro texto que habla sobre fidelidad de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice así: Mantengámonos firme en la esperanza que profesamos, sin vacilar o sin fluctuar, que fiel es el que prometió. ¿Qué cosa Dios ha prometido? ¿Vida eterna? Cree. ¿Qué ha prometido? Paz, cree. ¿Qué prometió? Esperanza, cree. Cuando tú vas al libro de Josué 21, 45 y 23, 14, vas a ver que Josué les hace recordar al pueblo cuando entraron a la tierra prometida y le dice así: Dios no falló ninguna de sus promesas. ¿Por qué? Dios es fiel. Entonces, ¿por qué el fruto del Espíritu Santo es amor? ¿O es fidelidad? Bueno, es simple. Porque la fidelidad que Dios quiere del ser humano no es algo que el ser humano produce, es algo que viene de Dios. Dios me enseña cómo ser fiel. Por eso es que la fidelidad es la respuesta humana ante la mayor fidelidad que es mostrada de parte de Dios. Y ser fiel solo es posible cuando el Espíritu Santo esté en el corazón, porque la fidelidad en todas las áreas es producida solo por el Espíritu Santo, no por nuestra naturaleza carnal. La fidelidad es mostrada no en cosas grandes, es mostrada en lo más pequeño, dice Lucas 16:10. Y Mateo 21, 25, 21 dice: aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho el Señor lo pondrá. Nosotros somos probados día a día, no en grandes cosas, en pequeñas cosas, pequeñas, donde necesitamos mostrar fidelidad a Dios, fidelidad a nuestros semejantes, fidelidad a la familia, fidelidad a todo. Pero la fidelidad solo será posible cuando el Espíritu Santo trabaje en el corazón.
Sin el trabajo del Espíritu Santo es imposible para el ser humano ser fiel. Entonces cuando tú dices, pastor, es difícil, es complicado, tengo mi naturaleza, estás hablando de tu realidad, pero no de lo que Dios puede hacer. Porque Dios puede transformar, puede cambiar. Dios puede hacerte fiel. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Hoy tú puedes ser fiel. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos el camino que debemos seguir. No solo nos muestras, nos das la fuerza y la capacidad para transitar. Ayúdanos a tomarnos de tu mano y a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, que pueda producir en nosotros aquel fruto maravilloso de amor, como darnos alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Ayúdanos a ser fieles en lo poco, porque tú tienes grande recompensa para todos aquellos que son fieles en respuesta a la mayor fidelidad que viene de ti. Ayúdanos día a día, en el nombre de Jesús. Amén.